acabamos de salir, está lloviendo toda la noche, estamos viendo acá al costado campos inundados. Está hermoso para viajar. A nosotros nos faltan los mates y vamos reemplazando el mate por mamao. No hemos conseguido el yerba, así que bueno, vamos a ver si conseguimos el próximo ciudad. La manada de vaca bien, está linda, lechucita, la mozona y el Arturo allá que se le ve la cabecita. Por Dios, estamos entrando a la ciudad de Linares. Gigante el río. Increíble. Altísimo en ese puente. Es más alto que este inclusive. Tiene mucho condimento, tiene de todo. Salieron buenos. Semillita de lino, un condimento especial ahí. Bueno, acabamos rumbo a San Mateos. También llovinita leve, cafecito con leche, pancito que hizo Luis y yo me hice unas tapiocas que le falta una jalea, una mermelada, un dulce de leche. Sí, son sin sabor. Bueno, estamos pasando por la reserva de Sobretama, muy parecido a Misiones, este camino, esta ruta, es hermosa. Aparte la cantidad de frutales que hemos visto ahí atrás. Bueno, acá hemos parado en un pueblito chiquito. Paramos a juntar unas mangas y una yaca allá. Ahí está el gordo pegando la yaca. Acá en las bolsas. De hecho, ¿qué te pasa? Pesadillo está el gatito este. Ahí están las mangas. Le faltan un poquito, pero bueno. Acá hay otra bolsa. Allá viene el gordito, sacó una yaca. Ahí viene con su yaca. Es tan rica la carne de yaca. La yaca. Buen día, ¿cómo andan amigos? Bueno, hoy estamos en San Mateos. Tremenda la historia. Tremenda la historia, más que tremendo lugar, es cierto. La verdad que vinimos ayer, llegamos, la idea era parar en el centro histórico, pero cuando fuimos a donde está marcado el centro histórico... Sí, una decepción, digamos, en el sentido que no pensábamos que iba a estar lindo, que lo habían restaurado, está abandonado, digamos. Es patrimonio de la humanidad, entonces pensábamos que iba a ser algo... Claro, que iba a estar restaurado, está súper abandonado. Anoche al final nos fuimos, paramos en otra plaza, en otro lugar, y bueno, ahora a la mañana arrancamos una caminata para recorrer todos los puntos históricos de este lugar, que tiene mucha historia y tiene también mucha historia olvidada desde nuestro punto de vista. Acá San Mateos antes en realidad llevaba otro nombre, no me acuerdo ahora su nombre original. Esta región, antes de ser conquistada, estaba habitada por los nativos originarios de acá, que eran conocidos como los botocudos, unas tribus muy fuertes, tribus guerreras, que inclusive practicaban hasta el canibalismo. Entonces los distintos conquistadores que fueron llegando a la región y tratando de fundar fuertes, más de una ocasión los abandonaron a los fuertes, justamente por los constantes ataques que realizaban estas tribus. Finalmente consiguieron doblegarlos, obviamente. Por detrás de ellos llegaron los jesuitas, que terminaron intentando cristianizarlos, con mucho trabajo también, porque hasta los mismos jesuitas escribían que una vez que los aborígenes recibían la comunión, recibían toda la educación, entre comillas, y eran bautizados, ellos después huían nuevamente para reunirse nuevamente con sus pueblos, para volver a practicar su culto, su cultura. Después de eso se convierte en un puerto que fue uno de los mayores puertos de América en recibir barcos negreros. O sea, acá llegaban barcos y barcos con esclavos traídos desde África para poder abastecer la mano de obra de la caña de azúcar, del café, a posterior la explotación del oro. Bueno, también leímos una parte donde se cuenta ahí la historia, que a los negros esclavos que tenían algunas
inmaduros que estaban enfermos, los maquillaban con pólvora o con óxido para tapar sus moretones, hematomas, y que si tenían alguna hemorragia intestinal le colocaban estopa en el ano para disimular y bueno, así poder venderlos. Vendían a los esclavos los que, dependiendo de cómo se veían ellos físicamente, no eran vistos como seres humanos, sino como máquinas de trabajo. Otra cosa que leímos que nos dio mucha impresión es que eran las personas que tenían mayores aptitudes físicas, se los hacía embarazar hasta 50 mujeres, por supuesto negras también, para generar esclavos fuertes. Esto nos pareció realmente horroroso. Bueno, después, cuando empieza a hacerse la abolición de la esclavitud, en vez de mejorar, en este lugar empeoró. Porque la abolición de la esclavitud no se dio de un momento para otro, sino que fue gradualmente siendo suspendida la esclavitud. Lo primero que se sancionó fue una ley que impedía que se pudiera el tráfico de personas por el océano Atlántico, por lo cual comenzaron a llegar muchísimos barcos ilegales. Y justamente este puerto era uno de los puertos que más recibía esos barcos de tráfico ilegal de personas. Otra cosa que me impresionó, haciendo un paralelismo con la situación actual en la que vivimos también, ¿no?, es que a los negros que se capturaban en África, no se las capturaba solo de una región, sino de toda África. Cada pueblo tenía su idioma, tenían sus culturas, sus dioses, y se los mezclaba para evitar esa comunicación, para evitar que entre ellos se contactaran fluidamente, para que tuvieran distintas divinidades, justamente con el fin de dividirlos para poder así dominarlos. Los negros siempre de alguna manera se terminaban organizando, huyendo, hacían revueltas, y entre eso formaban aldeas. Y justamente ahí otra cosa que nos dejó pensando, que es la utilización de las palabras, cómo la historia va cambiando las palabras y las va deformando para nuestra mala interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los negros escapaban y formaban sus propias aldeas escondidos en la selva, a esas aldeas se les llamaba quilombos, que eran justamente los lugares, los refugios de los esclavos que escapaban. Y actualmente uno con la palabra quilombo entiende justamente algo de desastre, algo que es todo feo, y realmente en realidad debería ser una palabra que represente la libertad, ¿no les parece? La región estaba dominada por un puñado de ricos que eran los varones, los duques, los burgueses de la época, que concentraban la totalidad de las tierras para la explotación al comienzo de caña de azúcar. Eran ellos los que compraban a los esclavos traídos de África, justamente para poder trabajar. Por lo cual podemos decir que el desenvolvimiento económico que hoy tiene Brasil es en gran medida gracias a todo ese trabajo que realizaron las personas traídas en contra de su voluntad de África. Bueno, cuando la esclavitud llega a su fin, los burgueses comienzan a hacer propaganda en Europa para atraer a inmigrantes que necesitaban para trabajar acá a sus tierras, y prometiéndoles cosas que acá no iban a cumplir. Traían inmigrantes como los italianos, los alemanes, y cuando llegaban acá a América, el trato que recibían no era el que ellos habían prometido, sino recibían un mismo trato que el de los esclavos. Inclusive en la plaza principal del puerto nos daba una vibra importante ahí, porque cuenta la historia justamente que en esa plaza, cuando llegaban los italianos, por ejemplo, los bajaban, se les hacía extender las manos, y ahí los burgueses de la época, los facenderos, revisaban, inspeccionaban las manos de los inmigrantes, y aquellos que tenían las manos duras, grandes, con callos, esos eran llevados para la facenda, y los que tenían las manos más delicadas directamente eran abandonados a su suerte en una tierra que no conocían, en un idioma que no sabían hablar, eran directamente abandonados. Otra parte de la historia de São Mateus que no conocimos hasta después de irnos fue que justamente la triste historia de este puerto continuó hasta después de la llegada de los inmigrantes italianos, puesto que cuando el puerto tuvo un declive económico comenzó a llenarse de bares, burdeles y fue refugio para personas de bajos recursos. Una vez más, los asquerosos burgueses de la élite de la ciudad solicitaron a la justicia que se desalojara y se demolieran todos los edificios para realizar una limpieza social y una limpieza material. Fue entonces cuando un grupo de prostitutas se manifestó solicitando al Estado que se les diera atención médica gratuita para atender sus dolencias.
Claro que ellas no fueron escuchadas y los burgueses una vez más consiguieron que se cerraran todos los bares y burdeles, pero no así consiguieron el desalojo. Gracias a estas mujeres y hombres que continuaron viviendo en estas casonas, se conservaron las mismas hasta que en 1970 un grupo de intelectuales consiguió que se preservaran como patrimonio histórico y por sobre todas las cosas como testigo de la injusticia de la humanidad. Bueno, acá estamos adentro de la iglesia vieja. Esta iglesia no fue destruida como uno puede pensar al verla así en ruina, sino que en realidad fue una iglesia que nunca fue concluida la obra. Era una iglesia jesuítica que comenzó, una iglesia jesuítica entre aspas. En realidad fue una iglesia que fue construida por el pueblo esclavizado de África y por los nativos originarios de acá de la región, que eran los botocudos. Se construyó con unas piedras traídas de otra región. Con aceite de ballena. Y realmente por lo caro de la obra, por lo costoso de la obra y los bajos recursos de la época, tuvieron que abandonar la construcción y quedó de esta manera. Esto parece ser la nave central, tiene la nave a los costados, los dos pasillos son las naves laterales y esta es la nave central. Claro que las ruinas de la iglesia jesuítica se encuentran muy bien conservadas con el pastito corto, al igual que las iglesias más antiguas de la ciudad. No así el caserío del puerto, que debería reflejar la historia de un pueblo oprimido, se encuentra cayéndose de a pedazos, aparentemente olvidado por aquellos que deberían cuidar de él. Este video no es una crítica hacia San Mateus ni a su gente que nos recibió con los brazos abiertos, sino que es un llamado a la reflexión para que observemos una situación que se repite en muchos lugares de nuestra América. Muchas gracias por compartir con nosotros este video, te invitamos a suscribirte y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, amigos.